Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a ver, un momentito nada más. Bueno, pues vamos iniciando este lunes más de este nuevo mes de septiembre. Y pues haciendo el recuento como siempre de lo que hemos caminado hasta ahora. Y recordando que esta serie de videos inició hace ya un rato. De hecho, como tal, los videos de los rostros del cielo iniciaron ya hace pues yo creo como 2 años, eh, con el objetivo de leer, de compartirles este libro que yo escribí, que se llama Los rostros del cielo, y pues compartir, leerlo en vivo y compartir las reflexiones que me llevaron pues a escribirlo y las reflexiones que tuve después de escribirlo y la invitación para que tú también puedas pues tener una evolución, un crecimiento a través de estas reflexiones y pues invitarte también a través de la escritura, de la narrativa, puedas hacer pues mover tus emociones y poder mejorar tu estado del ser. Ujú. Y después, eso fue como una primera temporada, vamos a llamarle. Y después retomé, pero ahora para compartirles acerca de los libros que yo he leído y que tienen que ver con esta evolución, con este crecimiento, eh, compartirles pues las cosas que yo he encontrado en esos libros a través de mi camino, compartirles mi propia experiencia con ello. Y digamos que el pensamiento central atrás de estos últimos videos o esta segunda etapa de los rostros del cielo es que tenemos el cuerpo que tenemos
para nuestra sobrevivencia, para nuestra evolución, que el cuerpo que tú tienes es el perfecto para los eventos, para las situaciones de vida que tú estás viviendo en estos momentos. Que dejemos ya de pues agredir nuestro cuerpo a través de estarlo juzgando, de estarnos al espejo y enojándonos con este cuerpo no perfecto que vemos en el espejo. Somos los peores jueces, somos muy duros con nosotros mismos, principalmente las mujeres, somos muy rudas con nuestro cuerpo, pero también ahora los hombres cada vez más. La exigencia de esta sociedad es muy grande para tener las medidas perfectas, cualesquiera que éstas sean. Eh, Eso nos lleva a castigarnos de maneras tremendas, ¿no? Al entender que los procesos fisiológicos, biológicos de mi cuerpo tienen todo que ver con mi camino emocional, mental, de pensamientos y de emociones, y de cómo esto se va moviendo, y de cómo las experiencias fuertes en mi vida van a modificar esa fisiología, esa biología. Se encienden programas biológicos para la sobrevivencia que tienen el objetivo de defendernos, apoyarnos, cuidarnos, llevarnos de la mano para poder resolver todo aquello que estoy viviendo. Ese es el objetivo de estos videos. Y pues inicié esa serie de videos hablando acerca de las heridas del alma, estas 5 heridas, ¿no? Abandono, traición, rechazo, injusticia y humillación, platicando cómo es que funcionan, qué hay ahí atrás de estas heridas, cómo se dan, por qué se dan, para qué se dan, y qué impacto tienen en mi cuerpo, qué corporalidad tengo dependiendo de estas heridas. Y después hablábamos acerca de los apegos, de la teoría del apego de John Bowlby y cómo yo personalmente siento o creo que precisamente la teoría del apego está por debajo de toda esta idea de las heridas del alma. Es más profundo todavía y nos habla acerca de que nuestros cuidadores primarios, básicamente mamá y papá, no pudieron estar al 100% para nosotros, creo que ni al 50 ni al 30. Eh, no, un apego seguro, que sería lo ideal y lo óptimo, se daría porque hay alguien en mi vida que está al 100% acompañándome en mis primeros años de vida y que está disponible para mí, para todas mis necesidades. Pero esto no ha ocurrido así y hemos hablado que por muchas generaciones esto se ha ido o ha estado dañado y no, creo que ni siquiera podemos hablar de que si es mejor o peor, simplemente ha sido así, ¿no? Este planeta en el que vivimos por circunstancias que en algunos casos les he platicado más o menos, nos tiene
eh, esclavizados de mil maneras y ha sido muy dura con las familias. Eh, Se ha tratado de destruir a la familia de mil formas y lo han logrado. De tal manera que llevamos ya muchas, muchas generaciones en que a papá y a mamá no es que no les importe, simplemente no pueden estar para nosotros, no están disponibles para nuestras necesidades. Y se genera algo que se llama negligencia, ¿no? Que probablemente te dieron, claro, te dieron lo mejor que pudieron, te dieron pues esto, lo básico, ¿no? Una casa, comida, ropa, mm, te llevaron a la escuela, em, pero no estuvieron contigo. ¿No? Escuchaba hace un par de días a una mujer hablando acerca de estas necesidades no cumplidas, ¿no? De esto que no pasó en la infancia y que tanta falta nos hizo a todos. Y ella hablaba de algo que para mí es cierto, es fundamental, ¿no? Que no se nos enseñó a hablar de las emociones, no se nos dio un vocabulario de emociones. Entonces aprendimos a hablar, pero nos hace mucha falta ese vocabulario, muchísima. Porque no sabemos qué nos está pasando y si no lo podemos lenguajear, no le damos existencia a nuestro enojo, frustración, impotencia, a nuestras dificultades para relacionarnos, a la ira, al miedo, al terror. Pues, bueno, hay muchísimas, muchísimas palabras para eh, hablar de las emociones y de las necesidades, porque las necesidades que tenemos son muchas más que las básicas, muchísimas más. Y las básicas, aunque sean importantes, eh, son igual de importantes que nuestras necesidades emocionales. Difícilmente nuestros padres se sentaron con nosotros tranquilamente a preguntarnos qué te pasa, cómo te sientes, cuéntame, háblame, sin juzgarnos, sin meter la cuchara, sin querer resolver, eh, ¿no? Simplemente escucharnos y enseñarnos estos procesos de las emociones. Eso no sucedió. Y entonces se generaron apegos, ya sea ansioso o evasivo, o el desorganizado, que es una combinación de los dos. Y Y bueno, el chiste está en que crecimos con esos apegos y luego nos relacionamos con otros a través de esos apegos. Y así vamos, eh, pues haciendo que estos apegos sigan ahí presentes, ¿no? Sin verlos, sin poderlos reconocer, porque nadie nos los ha enseñado, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar de algo que no sabemos? Digo, sabemos que sentimos muchas cosas, sabemos que nuestras relaciones tienen problemas. Hola, Lucero, mucho gusto de tenerte por acá, listísimas. Em, Nuestros apegos no son seguros. Entonces, pues, claro que nos damos cuenta que nuestras relaciones humanas son complejas, complicadas, difíciles. em, pero no sabemos de dónde viene o cómo se da o por qué se da, ¿no? ¿Por qué me junto con quien me junto? ¿Por qué no me junto con quien no me junto? ¿Por qué me cae gordo uno y el otro me cae muy bien, pero quiero estar todo el tiempo con esa persona? No sé, o sea, todos estos apegos eh, que tenemos
No entendemos eh, todo el borbotón de emociones que nos producen en el centro de nuestro ser, porque nadie nos lo ha enseñado. Así es que el objetivo, pues, de estos videos es precisamente aprender de eso, aprender este vocabulario de las emociones, eh, de los apegos, de las heridas. Y ahora, en estos últimos, en esta idea del qué es el trauma y cómo funciona y cómo se instala en mi vida y cómo está presente en cada célula de mi ser y qué hacer con eso. Em, que bueno, empezamos por hacer conciencia, ¿no? Hacer conciencia de las heridas que tengo, hacer conciencia de los apegos, hacer conciencia del trauma, hacer conciencia de mi cuerpo, de cómo mi cuerpo me está hablando continuamente. Entonces, si yo me paro frente al espejo y lo único que hago es juzgar y criticar mi ser, ¿no? El gordito, el flaquito, lo feo, lo bonito, la celulitis, lo que sea que yo vea, las cicatrices, qué sé yo, los granitos, las manchas. Y lo único que hago es juzgarlas y decir, ah, qué horror, qué feo, necesito el maquillaje 1, 2, 3, 4, necesito la cirugía 3, 4, 5, necesito la dieta 28, 29, necesito hacer horas y horas de ejercicio, y me juzgo y me señalo y me doy la vuelta y no quiero verme, etcétera, etcétera, pues entonces no tenemos un aprendizaje y no estamos tomando en cuenta los mensajes del cuerpo, no estamos haciendo caso, no estamos escuchando. Así como a nosotros no nos escucharon nuestros padres, nosotros no estamos escuchando a nuestro cuerpo, no estamos escuchando todo lo que nos quiere decir, porque absolutamente todo en mi cuerpo, absolutamente todo, 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 todo tiene un mensaje para mí, todo. Y es perfecto, y es maravilloso. Y si yo tomo esos mensajes, me van a llevar a ser cada día mejor, mejor, más armónica, con un estado de ser más en paz, más relajado, más llevadero, más seguro. Pero si yo me quedo ahí solamente juzgándome por mi impresión en el espejo, en mí y en otros, pues no vamos a salir de este círculo vicioso en el que estamos, ¿no? En lugar de hacer círculos virtuosos, hacemos círculos viciosos y eso nos tiene en guerra. El hecho de que el mundo esté hoy en guerra y lo ha estado por miles de años. Creo que no ha habido ningún momento en la historia de la humanidad en el que haya habido paz en la Tierra. No lo ha habido en esta etapa de de este ciclo que estamos por terminar. Ha sido solo guerra. Y decimos, ah, sí, pero la guerra solamente es por allá lejos, ¿no? Creo que en Ucrania, creo que en África, pero pues eso está muy lejos de mí, ¿no? No, o sea, el que haya guerra en cualquier país del mundo, en cualquier lugar, es una proyección de las guerras internas. Si yo estoy en guerra conmigo mismo, estoy en guerra con mi cuerpo, estoy en guerra con quién soy y mi realidad, por supuesto que se va a reflejar allá afuera en las guerras que vemos allá afuera. Si mi niño herido, está muy herido, eso se va a reflejar en estos niños heridos que vemos allá afuera. Mm, Bueno, iba,
Iba a hacer algún comentario sobre esta película de Sonidos de Libertad. No lo voy a hacer en este momento, eh, pero sí te invito a que la veas porque es precisamente poner a la luz las heridas de los niños, de tu niño herido. Tu niño herido está proyectado ahí. Nos da mucho pesar que estos niños sean maltratados, pero es también un reflejo de nuestro niño interno. Ya escribiré al respecto. Por ahora, entonces, seguir con este tema del trauma. Ya hemos hablado de que estamos leyendo este libro de Sanar el Trauma y hemos ido leyendo acerca de cómo es el trauma, qué consecuencias tiene en mi cuerpo, qué síntomas tiene mi cuerpo cuando hay un trauma. Y ahorita estamos leyendo acerca de, decíamos, que esto lo podemos ver en la naturaleza como un oso, y les decía yo que vieran, que buscaran en internet este video acerca eh, del oso polar, la alerta del oso polar, Polar Bear Alert, Polar Bear Alert, en donde se ve el proceso de un oso polar al que están persiguiendo pues para capturarlo y marcarlo, ¿no? Ponerle una pues, etiqueta de estas que usan los biólogos o los que ven en esta parte de los animales. En realidad no le querían hacer daño al oso, solamente era para cuestiones de estudiar la población de los osos no me acuerdo si es en el Ártico, en el Antártico. Y como después de haber corrido para salvar la vida, digamos, porque perdón, oso polar no sabía por qué lo estaban correteando, ¿no? O sea, él sintió peligro, ¿no? Fue un shock de trauma de me quieren, es el depredador que me quiere matar o hacer daño, y entonces corro, pero durísimo. Y una vez que esto termina porque es cazado y porque lo tiran, ¿no? Eh, y lo marcan. Y en ese momento el oso, cuando termina esta carrera, el oso cae en el suelo y tiene una etapa de lo que sería unas sacudidas, una temblorina, eh, digamos que es el shake, ¿no? Empezar a temblar sus piernas, ¿no? Y que en el video se ve simplemente como si estuviera convulsionando tal cual, porque es lo que nosotros llamamos una convulsión, es eso, ¿no? Es estar en esta sacudida, pero que si lo vemos en cámara lenta y con precisión nos damos cuenta que lo que está haciendo el oso es terminar de correr, ¿no? Está moviendo sus patas coordinadamente, armónicamente, para terminar de correr y ponerse a salvo. Y finalmente da una respiración profunda y todo su sistema se resetea y regresa a la normalidad. Y lo que Peter Levine, el autor de este libro, descubrió en su investigación acerca del trauma es que eso nos pasa a nosotros también.
Y él descubrió esto porque estaba atendiendo a una paciente que tenía alguna problemática y le vino la imagen cuando la estaba tratando de ayudar porque él hace psicosomática, ¿no? O sea, es a través del movimiento del cuerpo que se pueden resolver cosas de la psique. Y se le vino la imagen de un tigre que venía persiguiendo a esta mujer. Y le dijo, oye, es que en la mente tengo la imagen de que te está persiguiendo un tigre. Y para la mujer fue como muy, como decir, le hizo mucho sentido esto. Dijo, sí, claro, así me siento. Así me siento que me viene persiguiendo un tigre y que no tengo escapatoria. Y entonces eso le dio pie a Peter Levine de crear esta terapéutica de la que vamos a hablar más adelante, en donde imagines, ¿no? Que ese tigre te viene persiguiendo, pero que tú logras llevar eso hacia un fin. Y bueno, tuvo mucho éxito esto y de ahí él siguió toda su teoría y todo su propuesta de cómo sanar el trauma en el cuerpo. Porque ¿dónde está el trauma a final de cuentas? Está instalado en el cuerpo. Y de dónde viene el trauma, viene de estos shocks biológicos, de estas situaciones de vida que son muy duras, que son muy fuertes, que se nos presentan de una manera inesperada, intensa y vivida en soledad. Peter Levine no lo plantea así tan directo. Esto yo se los agrego como parte de lo que el doctor Hammer descubre en su medicina germánica. Pero esto se junta totalmente. Hola, Blanquis, bendecido mes, así es. Entonces, pues nosotros en nuestra vida hemos tenido estos shocks biológicos y ya hablamos de ello en videos previos. Si es la primera vez que estás escuchando esto, te pido de favor que vayas a los videos anteriores en donde empezamos a leer este libro y explicábamos cuáles pueden ser esos posibles shocks biológicos que no nos damos cuenta, ¿no? Como es ir al dentista y estar sentado en esta silla y que de repente se prende el aparato o que te lo estén poniendo en la boca, como estos accidentes de coche que a lo mejor no son terribles, sino que solamente son empujoncitos. Y muchas otras cosas que explicábamos que nos generan trauma, pero como no nos damos cuenta. Y entonces el cuerpo se queda con el trauma, se queda ahí instalado en diversas partes del cuerpo. No, nos va poco a poco, a cada trauma que tengamos, el cuerpo se va rigidizando, el cuerpo se va volviendo menos maleable, responde menos porque no terminamos de llevar el programa biológico hasta su fin último, que sería lo ideal para no estar repitiendo y repitiendo y repitiendo estas situaciones de trauma en nuestro cuerpo. Entonces voy a seguir leyendo donde nos habíamos quedado la semana pasada. Y pues dice así. Cuando una situación es percibida como amenazante, tanto el cuerpo como la mente
movilizan una gran cantidad de energía en preparación a la lucha o al escape. Eso es lo que conocemos como la respuesta de lucha o huida. Esta es la misma energía que le puede permitir a una mujer pequeña a levantar una tonelada de fierro, ¿no?, que cayó en la pierna de su hijo. Este es un accidente, ¿no?, en donde el hijo queda abajo de un coche. Y esta mamá obviamente sufre un shock biológico, un trauma al ver al hijo ahí atrapado. Y justo la respuesta del cuerpo, esta movilización tan grande, le da la suficiente energía para levantar el coche y que el hijo pueda zafar la pierna. Este tipo de fortaleza se debe a un incremento muy grande de sangre en los músculos y la descarga de hormonas del estrés llamadas cortisol y adrenalina. En el acto de levantar esta carga tan pesada, la madre hace uso de este exceso de químicos y energía que se movilizó para poder lidiar con esta amenaza. Su hijo, que había estado atrapado abajo del coche, inmovilizado, así literal, inmovilizado por estar ahí atrapado por el coche, con dolor y con miedo, no hizo lo mismo que la madre. La madre utilizó esa descarga de elementos químicos. El hijo no, porque el hijo no se movió. La descarga de energía del cuerpo, cuando está completada, informa al cerebro que es tiempo de reducir los niveles de estas hormonas cortisol y adrenalina. Que la amenaza ya no sigue presente. Y esto es lo que le pasó a esta mamá en este caso. Cerrando el círculo, llevándolo a la completud, ¿no? Entonces, ante el shock, que es este asunto de ver al hijo atrapado, se segregan cortisol y adrenalina en grandes cantidades, toda la sangre de nuestro cuerpo junto con esas hormonas se va a las extremidades, brazos y piernas, se hace uso de esto al levantar el coche, hay una descarga, se soluciona el asunto porque el hijo es sacado de ahí, hace la descarga y el cerebro dice, hasta ahí, ya no más, ya no se necesita más producción de estas hormonas porque ya cumplieron su objetivo, ya se hizo lo que se tenía que hacer. Y esto le sucedió a la mamá. Si este mensaje de normalización no se da, el cerebro va a continuar descargando niveles de adrenalina y cortisol en el cuerpo para seguir teniendo esta energía. Y porque no hay el cerebro no recibe la orden de ya se usó, ya está ahí, ya no más.
En el caso del hijo, no sucede esta orden al cerebro de ya no más. El cerebro sigue en la producción de cortisol y adrenalina porque todavía está en peligro, porque no se ha solucionado el asunto. Y esto es lo que le pasa al hijo. Hasta que él encuentre una manera de descargar este exceso de energía, este cuerpo seguirá respondiendo como si siguiera en este dolor y en este trauma, mucho tiempo después de haberse recuperado de sus heridas físicas. La pregunta central aquí es, ¿qué es lo que hace que los seres humanos no regresemos a la condición normal en donde hacemos ese switch de ya no existe la amenaza? ¿Por qué es que no podemos descargar ese exceso de energía de la manera en la que los animales lo hacen? Como el ejemplo del oso polar. Para contestar esta pregunta, déjenme leer bien. Acuérdense que está en inglés y voy traduciendo así al vuelo. Así es que denme chance. Eh, Aquí nos está dando un ejemplo de lo que sucede en la naturaleza, ¿no? Para tratar de ver, comparar qué pasa en la naturaleza y qué pasa con nosotros. Y entonces nos está narrando una historia que sucede en el Serengeti. Y dice, hay un chita con sus ojos totalmente enfocados, sus músculos preparándose para atacar a un impala. En una carrera de 70 millas por hora, corren pero rapidísimo. El impala cae a la tierra un instante antes de que el chita encaje sus colmillos y agarre a su presa. Pareciera ser que el impala se rindió antes de que realmente sucediera el momento de la mordida. Sin embargo, el impala caído no está muerto, aunque aparece totalmente quieto. Su sistema nervioso está totalmente cargado de esta corretiza. Aunque casi no respira y no se mueve, el corazón del animal y su cerebro están en esta carrera. Los mismos sustancias químicas que permitieron darle fuerza a su intento de escapar, continúan en su sangre, en su cuerpo, en su cerebro.
hay una pequeña probabilidad de que el impala no sea devorado inmediatamente. Este chita que lo perseguía, que es una madre, puede ser que tome a la presa que pareciera que está muerta y la lleve hacia un arbusto y se vaya a buscar a sus cachorros que están escondidos en algún lugar cerca y que los traiga para comerse al impala que se supone que ya está muerto. Y es entonces, mientras el chita se va, el congelado impala despierta de su estado de shock, tiembla, como lo vimos en el ejemplo del oso, tiembla eh, para descargar esta gran cantidad de energía que se quedó ahí inmovilizada. Y después de completar esta temblorina, el impala se para con las piernas todavía un poco temblando, eh, intenta caminar un poco, se cae, está buscando su equilibrio y de pronto eh, se escapa. Para cuando regresa el chita con sus cachorros, el impala ya se fue. Esta respuesta de inmovilización usada por el impala es tan importante para la sobrevivencia como lo son el enfrentar y el huir. Esta estrategia de sobrevivencia normal se llama congelamiento, respuesta de congelamiento. Animales que son lentos y relativamente que no tienen protección, como pudiera ser una zarigüeya, usan esta estrategia de congelamiento como su primera línea de defensa. Cualquier animal que es atrapado en una situación donde el enfrentar o el huir ya no son opciones viables, seguramente usarán esta estrategia. Otra de las funciones vitales de esta inmovilización es el, déjenme buscar rápidamente en mi diccionario esta palabra porque se me fue totalmente. Este adormecimiento, ¿no? Una de las funciones vitales de esta inmovilidad, de esta respuesta de congelamiento, es el adormecimiento. Y este adormecimiento tiene el objetivo de que en el supuesto caso de que ya sí se vaya a morir la presa, porque si ya no hubo manera de salvarse de la chita, por ejemplo, que no hubiera ido por los cachorros, sino que se hubiera quedado ahí y hubiera ya empezado a morder a su presa. Lo que genera este adormecimiento del cuerpo es que se disminuye en un grado muy grande el sangrado y el dolor, haciendo la muerte más llevadera. El fallecimiento es mucho más rápido,
Mira, los humanos usamos esta respuesta de inmovilización, esta respuesta de congelamiento. Lo usamos todo el tiempo. Lo usamos cuando nos hieren y lo usamos cuando nos sentimos rebasados por la vida. Pero a diferencia del impala, tendemos a regresar a nuestro estado normal eh, todo el tiempo. O sea, a ver, número uno, no hacemos la temblorina después de habernos sentido acorralados, ¿no? Porque básicamente esta es la idea, que estás acorralado. No puedes ni huir ni enfrentar. Entonces, te quedas acorralado y una vez que el acorralamiento se acabó, sigues tu caminar como si nada hubiera pasado. No hay temblorina, no hay respiración profunda, no hay una descarga así en la que le puedas hacer saber a tu cerebro muy claramente que ya terminó y que puedes regresar a tu química normal del cuerpo. Eso no lo hacemos. Eh, Nos cuesta mucho trabajo eh, enfrentar que algo sucedió. Esta dificultad para normalizarnos es muy importante. Eh, Dice aquí Peter Levine, yo creo que esta habilidad de regresar al equilibrio y al balance después de haber usado esta estrategia de congelamiento es el principal factor en eh, para evitar que el trauma se instale en nuestro cuerpo. Voy a volverlo a leer. Creo que la habilidad de regresar al equilibrio y al balance después de haber usado la estrategia de congelamiento es el principal factor para evitar ser traumatizado o evitar quedarte en el trauma. ¿Cómo es que los animales regresan a su estado normal con éxito? La respuesta está en este particular tipo de temblor espontáneo, estas sacudidas y esta respiración que describí anteriormente al hablar del ejemplo del oso polar. Y les recomiendo, si no lo han visto, que busquen este video del oso polar para que vean claramente cuál es esa temblorina, esas sacudidas, y que vean, que se den cuenta de esta respiración final, ¿no? Es una especie de suspiro, ¿no? ¿Okay? Ahí está la clave entonces. Eh, Platica aquí una experiencia que tuvo con un biólogo, jefe del parque Msusu,
un centro ambiental en Malawi, en la África Central, donde platicaba con él acerca de sus descubrimientos, y este hombre le dijo, sí, 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 es cierto, antes de que nosotros dejemos libres a los animales que capturamos eh, para lo que sea que los hayan capturado, antes de devolverlos a la selva, nos aseguramos de que hayan hecho eso que usted describe, que hayan temblado y que hayan suspirado. Eh, y dice, nos hemos dado cuenta que si no tiemblan y respiran profundo antes de ser devueltos a la selva, no sobrevivirán, morirán. O sea, son claves maravillosas que si las entendemos bien, si las tomamos bien para nosotros, nos van a ayudar muchísimo, porque creemos que el trauma se quita solo. O sea, número uno, no nos damos cuenta de nuestro trauma. Número dos, no hacemos nada eh, por el trauma, ¿no? Y número tres, no usamos el cuerpo, no nos damos cuenta que ese trauma se quedó grabado en el cuerpo, en la biología, en la fisiología del cuerpo. Queremos resolverlo todo a nivel acá mental, dándole vueltas al asunto. Ahí queremos resolverlo todo. Y no es aquí, ninguna parte es aquí, pero la parte más importante está en el cuerpo. Llevarlos a estos estados de el famoso shaking, ¿no? Las sacudidas. Aunque los humanos raramente mueren por el trauma, si es que no lo resolvemos, nuestras vidas pueden ser severamente disminuidas por sus efectos. Algunas personas han descrito esta situación como los muertos vivientes. Tenemos este tipo de eh, enfermedades, y acuérdense que siempre digo enfermedades entre comillas porque para las leyes biológicas la enfermedad como tal no existe, existen solo síntomas físicos que tienen una clara eh, referencia a un shock biológico. ¿Ok? Aquí lo que yo les estoy haciendo es unirles dos, dos teorías, vamos a decir, ¿no? Lo que nos habla Peter Levine del trauma y lo que nos habla el doctor Hammer del shock biológico, que es exactamente lo mismo, solo que cada uno lo lleva hacia un lugar que si lo unimos, pues nos da una receta maravillosa para ir descargando nuestro cuerpo. Entonces, hay muchos síntomas físicos eh, de nuestro sistema musculoesquelético que son claramente unidos a esto, ¿no? Como pueden ser todos los dolores articulares, la famosa reuma, estas artritis, las parálisis, esta enfermedad en donde se te van paralizando los músculos, ¿no? Esclerosis múltiple. Todas estas tienen que ver con la parálisis, ¿no? Si nosotros en el momento del trauma, de haber vivido el shock biológico, hubiéramos llevado
en nuestro cuerpo hasta la sacudida y la respiración, otra cosa sería que lo podemos hacer todavía, ¿no? Así que, ¿por qué es que no llegamos a eso? ¿Por qué los humanos no llegamos a esas sacudidas y a esa respiración como lo hacen los animales? ¿Qué es lo que nos detiene para dejar salir esa energía congelada? Y bueno, aquí precisamente tenemos las buenas noticias. Dice, mi investigación me ha llevado a creer que las personas de hecho poseen esta habilidad de temblar, igual que los animales. En mi práctica clínica he encontrado que esto es así. Me he dado cuenta que si guiamos apropiadamente al ser humano en su proceso de revivir estos traumas, el humano llega a ese punto de sacudida, de temblorina y de resolución. Eh, Pueden retornar a sus vidas usando las técnicas exactas que usan los animales en la naturaleza. He trabajado para desarrollar un método suave y efectivo para ayudar a los seres humanos a sanar el trauma. Trabaja en entendiendo el trauma, su fisiología. El trauma eh, es algo que le sucede a nuestro cuerpo y a nuestros instintos. Por lo tanto, es en el cuerpo en donde se debe resolver. ¿Okay? Moverse hacia afuera del congelamiento. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que los humanos se quedan atrapados en ese congelamiento? Salir de este estado de congelamiento puede ser una experiencia muy salvaje, energéticamente salvaje, sin un cerebro racional. Los animales en la naturaleza no lo piensan dos veces, simplemente lo hacen. Cuando los humanos empiezan a salir de esta respuesta de inmovilidad, se asustan por la intensidad de esta energía, por la intensidad de esta latente agresión. Y nos restringimos en contra de estas sensaciones poderosas. Por lo tanto, esa resistencia o esa restricción es la que no nos permite llevarlo hasta su totalidad. Porque en cuanto empiezan las sacudidas, que pueden ser muy fuertes, nos asustamos, no solo nosotros, sino los que nos rodean. Por eso les decía que hablamos de convulsionarte. Y cómo en nuestra sociedad las convulsiones son muy mal vistas. Y ante un ataque convulsivo,
es una perfecta solución de la naturaleza, inmediatamente corremos al neurólogo a que nos den chochos para impedir esa respuesta. Y ahí ya entramos en un círculo vicioso del que es muy difícil salir porque la misma medicina nos impide llegar a ese punto. Esta energía no descargada se guarda en nuestro sistema nervioso, eh, presentando el- el escenario perfecto para la formación de los síntomas del trauma, los cuales discutimos en los capítulos anteriores. Así que, ¿cómo que podemos desatorarnos? ¿Cómo podemos dejar salir esta energía congelada para movernos afuera del trauma, que nos permita fluir? Esto es precisamente lo que aprenderemos con el programa de los 12 pasos. Eh, Cuando nosotros nos descargamos de esta energía residual, nos sentimos menos amenazados y menos rebasados por la vida. Ya no estamos congelados en el miedo. Mientras estemos congelados, cualquier movimiento será angustioso, caótico, terrorífico. Conforme nos movemos de esta resistencia al flujo, empezamos a experimentar una sensación de coherencia. Empezamos a sentirnos reconectados con la vida. Nos sentimos más en paz, como en casa. Ya no nos sentimos atrapados por los eventos de nuestro pasado y probablemente dejemos de recordarlos. Esto me lleva a una idea que dice que no es que necesitemos recordar conscientemente los traumas de nuestra vida para sanarlos. Eh, el trauma sucede a un nivel muy instintivo, muy inconsciente. Y estas memorias se guardan de una manera fragmentada en nuestros cuerpos, no de una manera racional en nuestro cerebro. Cuando somos capaces de accesar las memorias corporales a través de los sentidos, es que podemos empezar a descargar esa energía de sobrevivencia que se quedó atrapada. Fue la que no tuvimos chance de descargar. La descarga puede ser dramática y visible o puede ser muy sutil y callada. Puede ser un escalofrío intenso o simplemente una pequeña temblorina. Puede ser también un cambio de temperatura muy brusco entre el calor y el frío. Una clave importante. ¿Qué nos pasa en la menopausia? No estaremos descargando muchas de nuestros traumas. Y se dan cuenta cómo juzgamos de malo algo que puede ser maravillosamente natural y que está en pro de nuestra sobrevivencia. Después de haber tenido eso, te darás cuenta que todo empieza a acomodarse en su lugar.
de que te encuentras más en calma, más relajado. Pero claro, ante ese evento de bochorno, te asustas, te resistes, vas por la pastilla porque es muy incómodo, porque no te gusta y revives el trauma o te quedas en un ciclo en el trauma. Eh, Puede ser posible que el cambio pueda ser tremendamente profundo, que el dolor crónico desaparezca, que puedas hacer cosas que nunca te habías imaginado, que tus relaciones con otros se vuelvan más libres y fáciles. Puede ser que experimentes sentimientos de pasión y de poder personal. Cuando el trauma es sanado, el cambio sucede. Para terminar, ya estamos sobre el tiempo, pero sí quiero terminar de leer estos 3 párrafos porque son muy importantes. Dice, este acercamiento al trauma no es psicoterapéutico y no reemplaza a la psicoterapia. Yo trabajo frecuentemente con personas que han sido referidas a mí por sus terapeutas, pero también trabajo con personas que nunca han ido a terapia. Y muchas han estado en accidentes y han estado sufriendo por dolor crónico por poco o mucho tiempo. La psicoterapia es una herramienta muy importante para muchos de los que sufren trauma. A veces la ayuda profesional es muy necesaria. Es, sería interesante que tú pudieras compartir este libro con tu terapeuta, con tu doctor o con cualquier otro profesional con el que estés trabajando para resolver tu dolor crónico. Quiero decirte que usando las técnicas presentadas en este libro, eh, muchos de ustedes podrán ser capaces de ayudar para la resolución de sus traumas, compartiéndolo con sus niños, con su familia, con sus amigos, para prevenir y resolver sus propios traumas. Te deseo la mejor de las suertes en eh, tu caminar hacia la sanación. Ok, entonces, bueno, para mí, como yo lo he vivido y como lo veo, es que la combinación de la terapéutica tradicional, llamémosle así, psicoterapéutica, y movilización del cuerpo, son una combinación maravillosa. Y si le sumamos arte, bueno, estamos del otro lado. Em, y aunque estos ejercicios se pueden hacer eh, cada uno por sí mismo, hacerlo en un ambiente terapéutico es maravilloso porque tienes un acompañamiento y ante una respuesta fuerte no te va a dar tanto miedo porque estás acompañado y estás sostenido y entiendes que esto es normal y así es. Eh, Porque si no se puede repetir el trauma. Si entras en miedo, lo que vas a hacer es que te vas a quedar ciclado, ¿ok? Decirte que en Restaurando al Ser estamos para acompañarte
precisamente la terapéutica que he estado desarrollando en los últimos 3 años eh, ha sido o es precisamente una terapéutica muy puntual en donde seguimos unos pasos muy estructurados para justo llevarte a resolver el trauma y sacarlo del cuerpo, junto con la mente, junto con tu cuerpo emocional, mental, álmico, espiritual, ¿no? Juntamos todos los elementos y usamos muchísimas herramientas, incluida esta, por supuesto, arte, eh, esencias florales, energética, eh, la lingüística y muchas otras que las juntamos para finalmente quitar el trauma del cuerpo porque es un hecho que todos tenemos trauma en el cuerpo. Eso es innegable. No hay quien hoy por hoy no tenga trauma en el cuerpo. Todos lo tenemos. Así que, bueno, estas técnicas son maravillosas. Cualquier cosa que duda, cualquier cosa que quieras, aquí estoy para apoyarte de cualquier manera. Siempre hay formas de acceder a estas cosas. Muchísimas gracias por escuchar, por estar. La semana que entra seguiremos platicando un poquito acerca de estos 12 pasos que marca el libro. A partir de este capítulo habla exactamente de los 12 pasos a seguir. Seguiremos hablando de ello. Y bueno, pues te invito a conectarte el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Muchas gracias por estar. eh, pido que si nos das like y compartes esta información y nos pones comentarios, es maravilloso para hacer crecer este movimiento del Restaurando al Ser, que llegue a más personas y que juntos generemos una sociedad más sana. Gracias, gracias, gracias. Hasta la próxima.